Nosotros somos el equipo 8. Mi equipo está conformado por Morales Martínez, Sandra Paola, Montoya Rosales, Jonathan Alejandro y un servidor, Lara Hernández, Ari Emiliano. La materia es refrigeración y aire acondicionado. El tema: desarrollar sistema por compresión de vapor. Antecedentes sobre el descubrimiento e invención de este procedimiento. La refrigeración por compresión es un método de refrigeración que consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, dividido en dos zonas, de alta y de baja presión, con el propósito de que el fluido absorba el calor del ambiente en el evaporador, en la zona baja de la presión, y lo ceda en la presión alta, o sea, el condensador. En 1805, el inventor estadounidense Oliver Evans describió el ciclo cerrado de refrigeración por compresión de vapor para la producción de hielo mediante éter al vacío. El calor se eliminaba del ambiente y reciclado en el refrigerante vaporizado, que se movería a través de un compresor y un condensador, y finalmente se volvería de forma líquida para repetir el proceso refrigerante de nuevo. En 1834, un estadounidense experimentado, Jacob Perkins, construyó el primer sistema de refrigeración de compresión a vapor que funcionaba en el mundo. Era un ciclo cerrado que podía funcionar continuamente, tal y como escribió su patente. Este estadounidense Jacob en su patente decía: "Estoy capacitado para usar fluidos volátiles con el propósito de producir el enfriamiento o la congelación de fluidos, y sin embargo al mismo tiempo concedemos tales fluidos volátiles y volviéndolos a poner en funcionamiento sin residuos". Lo que quería decir en esta patente es que podía utilizar los fluidos volátiles para volverlos a reutilizar en su misma máquina que él inventó. Como pueden ver en mano derecha de la presentación se anexa cómo era la máquina que construyó Jacob Perkins, y al parecer pues era muy grande, ocupaba mucho espacio, pero pues era funcional y cumplía las funciones que él dijo que tenía que cumplir. Explicación general del funcionamiento del sistema. Este sistema de etapa por compresión cuenta con las etapas principales. Son 12 etapas. La primera etapa sería entrada al compresor, gas sobrecalentado a baja presión. Esta es la primera etapa. La segunda etapa sería la salida del compresor, gas a alta temperatura y a alta presión. La tercera etapa sería la entrada al condensador, gas a la misma presión pero a menor temperatura. La etapa 4 sería dentro del condensador. El gas saturado y el líquido a presión de condensación disminuye la temperatura y aumenta el líquido y reduce el gas. La etapa 5 sería la salida del condensador, líquido saturado que va del depósito al recibidor. La etapa 6 sería salida del depósito de líquido, el líquido a la presión del condensación. Etapa 7. Filtro. Elimina las impurezas y disminuye la humedad deshidratada. Etapa 8. Entrada a la válvula de expansión. Fluido a la presión de condensación. Etapa 9. Salida de la válvula de expansión. Baja la presión y la temperatura del fluido. Etapa 10. Entrada al evaporador. Fluido a la presión del evaporador y baja la temperatura. Etapa 11. Dentro del evaporador. Va aumentando la temperatura. Etapa 12. Salida del evaporador. Gas sobrecalentado a presión de evaporación. Como podemos observar en la imagen, se muestra el ciclo que se dijo en los 12 pasos, pero pues ya se muestra de manera continua, que empieza por la entrada en el compresor, de ahí sale a mano derecha el condensador, se va al filtro y todo, hasta que llega al evaporador, del evaporador sale y vuelve a llegar al condensador, haciendo este ciclo repetitivamente. Pues esta es la función que tiene, pues ser repetitivo y pues hacer este ciclo la cantidad de veces que sea necesario. La compresión de vapor utiliza un líquido refrigerante o un gas refrigerante, generalmente es R134A, aunque este pues puede variar dependiendo la función o dependiendo de dónde se vaya a aplicar o en qué lugar se va a aplicar, varía el gas que se utilice.
El sistema típico de compresión de vapor consta de 4 componentes, que es compresor, condensador, válvula de expansión, también llamada válvula de mariposa, y el evaporador. Como pueden observar en la imagen, este es el mismo ciclo de la diapositiva anterior, pero pues resumido, que es evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión, y hace el mismo ciclo repetitivo, pero en esta imagen se observa pues resumido. En el proceso de compresión de vapor se realizan modificaciones en el ciclo de Carnot, basados en las siguientes consideraciones. 1. En el proceso de compresión, el fluido de trabajo solo debe estar en la fase de vapor. 2. Para expansionar el refrigerante es recomendable utilizar un dispositivo más económico y cero mantenimiento, válvula de estrangulamiento o tubo capilar. 3. La temperatura de consideración no debe limitarse en la zona de saturación. Como podemos observar, este es el diagrama de temperatura-entropía. Aquí se los voy a explicar de manera rápida. Del punto 1 al punto 2, la temperatura aumenta, pero la entropía se mantiene. Del punto 2 al punto 3, la entropía disminuye bastante y la temperatura solo disminuye un poco. Del punto 3 al punto 4, la temperatura baja mucho y también aumenta un poco la entropía. Y del punto 4 al punto 1 la temperatura se mantiene y la entropía es la que aumenta. Este ciclo es repetitivo también. Este diagrama es repetitivo. Elementos del sistema en funcionamiento y procedimiento realizado por cada uno de ellos. El compresor mueve el refrigerante en estado gaseoso y lo comprime para elevar la presión y la temperatura. Existen diferentes tipos de compresores. Uno de ellos es el compresor helicoidal. Este tipo de compresor sirve para refrigeración industrial y acondicionamiento. Otro es el compresor de tornillo. Este tipo de compresores están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales y ofrecen una eficiencia regulación de la potencia. El compresor Scrot consta de 2 Scrot por donde el refrigerante es comprimido. El fijo está unido al cuerpo del compresor, mientras que el orbitante está acoplado al cigüeñal y gira en órbita en lugar de rotar. Otro es el compresor hermético. Este tipo de compresores tienen amplia aceptación y se han convertido en un clásico de la industria, con su amplia variedad de aplicaciones para sistemas de aire acondicionado, bombas de calor y refrigeración. Y por último está el compresor semi-hermético. Este tipo de compresores son para sistemas que requieren un rendimiento de alta temperatura, incluso en condiciones muy bajas, hasta los menos 4.5 grados centígrados. El condensador recibe el gas refrigerante a presión y disminuye su temperatura para convertirlo en líquido. Cuando un condensador está acompañado de un motor, ventilador y un compresor, hablamos de una unidad condensadora. De acuerdo a estos condensadores son los más usados. Uno es el condensador evaporativo. Este es un equipo de refrigeración utilizado para aquellos casos en los que la energía en forma de calor que proviene de un sistema de enfriamiento no puede aprovecharse, por lo que se elimina generando vapor de agua. Otro es el condensador de remoto. Básicamente es un intercambio de calor en donde el calor absorbido por el refrigerante durante el proceso de evaporación es cedido al medio condensativo. Y por último sería la unidad condensadora. Es un conjunto de lado de alta presión de un sistema de refrigeración. Es un conjunto de compresor, condensador, motor de ventilador, controles y una placa de montaje. La válvula de expansión se encarga de convertir el refrigerante líquido en pequeñas partículas líquidas a baja presión. Esas pequeñas partículas absorben el calor del ambiente y se evaporan. El sistema de expansión está formado principalmente por válvulas. Es el equipo que controla el flujo de refrigerante líquido que entra al evaporador de expansión directa, manteniendo constante el recalentamiento del vapor de refrigerante en la salida del evaporador. Existen diferentes tipos de válvulas. Una de ellas es la válvula de expansión termostática. Esta controla el flujo de refrigerante líquido que entra al evaporador de expansión. Otra es la válvula solenoide. Esta controla automáticamente el flujo de fluidos, líquido o gas. Otra es la válvula de bola. Estas válvulas permiten el cierre con configuraciones de puerto que admiten una amplia gama de requisitos del sistema. Otra es la válvula de presión del cárter.
Esta está diseñada para evitar la sobrecarga del motor del compresor, limitando la presión del cárter a un valor máximo previamente determinada. Otra es la válvula reguladora de presión evaporador. Esta válvula evaporador controla la temperatura del evaporador indirectamente, controlando la presión del evaporador. Y por último, la válvula reguladora de presión de condensador. Esta es utilizada para el control de la presión del sistema. El sistema de evaporación absorbe el calor al evaporar el líquido refrigerante. No importa si es un aire acondicionado o un equipo de 1 tonelada. Todos los proyectos de refrigeración mantienen estos mismos elementos y lo que varía es el tamaño, la capacidad y forma de los mismos. Depende de su aplicación para definir el modelo adecuado para el funcionamiento del sistema. Bueno, entonces en las aplicaciones actuales tenemos el aire acondicionado, refrigeradores, neveras o frigoríficos. Tenemos el enfriador de agua, tenemos tanques de leche. Los tanques de leche se utilizan para que no suceda el crecimiento de bacterias o éstas se reproduzcan. Y también para hacer alteraciones químicas en la leche. Tenemos las cámaras de refrigeración. También en las fábricas de hielo se utiliza este sistema de refrigeración. Y una más sería el aire acondicionado del automotor. Bueno, tenemos el aire acondicionado del automóvil, el cual está conformado por el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Tenemos aquí que el compresor está jalando el vapor generado por el evaporador. Tenemos el vapor que está a alta temperatura, se conecta directamente con el condensador para generar un cambio de fase. Ahora lo volvemos a tener en líquido refrigerante. Después del condensador lo vamos a pasar en la válvula de expansión. En la válvula de expansión ya llega a una temperatura más fría, en la cual ya lo vamos a poder suministrar al evaporador. En el evaporador vamos a enfriar nuestras celdas, pero nuestro líquido, al absorber el calor, pues ya lo que va a hacer se va a volver a evaporar y va a volver a pasar al compresor. Pero lo que tenemos dentro del automóvil, pues es un intercambio de calor. Bueno, pues aquí tenemos lo que es un dispensador de agua. Simplemente que al suministrar agua caliente y agua fría, pues lo que se le va a proporcionar de más va a ser una resistencia para poder obtener agua caliente. Pero en el sistema de refrigeración de agua vamos a tener los mismos componentes y el mismo sistema. Aquí abajo tenemos lo que es la cámara de refrigeración. Aquí tenemos el mismo sistema, nada más que se le pueden aumentar los dispositivos, ya que se le pueden proporcionar lo que son manómetros, lo que son válvulas, lo que son filtros, para tener un mayor control. Y bueno, al ser un espacio más amplio, pues se le pueden suministrar lo que son más evaporadores para tener un intercambio de temperaturas dentro del sistema y poder absorber más calor. Y pues esto sería todo de nuestra parte y pues muchas gracias.